Entonces, diseño de niveles. No están viendo. Esto voy a seguir sobre eso. Sí. Ya, estamos grabando. Ya, ¿por qué la importancia del diseño de niveles? Eh, bueno, es porque es todo lo que queremos mostrar y de qué forma queremos mostrarlo. Lo importante es que hay una progresión y que se entienda que el jugador vaya mejorando o vaya encontrando cosas nuevas, y que se entienda también lo que queremos transmitirle, que la historia sea acorde también con esto. Yo generalmente les digo a mis alumnos que hagan una línea de tiempo y vayan poniendo todos los eventos que van a pasar en esa línea de tiempo. Obviamente hay tipos de niveles distintos, algunos que son más lineales, otros que no, pero lo importante es que ustedes más o menos entiendan y lo vayan plasmando en una línea de tiempo, en donde quieran hacerlo, yo se los muestro en Paint, pero que digan ya el inicio, el tutorial, mecánica uno, eh, Profe está compartiendo pantalla. sí, Es que dice, al menos a mí me dice transmisión. Ahí también me Sale aparece en pausa de cargando. momento. Ahí Ahí, está. ahí volvió. ahí sí, Ahí Sí, sí, Ahí profe. estamos. ya, Perfecto. súper, gracias. Es que a veces cuando minimizo el OBS, o sea, ni siquiera lo saco. Bueno, le decía que en el día recto ustedes pueden ir colocando los eventos que van pasando dentro del juego. A ver, un ejemplo como bien simple. Esto tampoco es necesario que ustedes lo hagan así como tan bonito, sobre todo al principio. Pero pesquen una línea y digan inicio. ¿Qué pasa acá? Quizá tutorial o no sé. Eh, a ver, pensemos lo que pasó en el Mario Odyssey. Que primero cinemática inicial, ¿cierto? Y ustedes pueden ir colocando acá si quieren como temporalidades. Por ejemplo, los primeros 30 segundos. Cinemática inicial. Después, tutorial. Tutorial. Salto y movimiento. ¿Ya? Después. Eh, ¿Cómo llamarlo cuando se hacen como amigos? Cinemática 2, pongámosle. Cinemática 2. Son amigos. ¿Ya? Después, tutorial de lanzamiento del gorro. Después, eh, tutorial poses. Creo que es así. Poses. Ya cuando posee la rana. Y así, pues. Entonces lo que ustedes van haciendo es un relato. Ya piensen en todo lo que hemos pasado en narrativa, en diseño de videojuegos, ahora en niveles. Ya vamos haciendo un relato de todo lo que queremos que pase dentro del juego. ¿Ya? Y con esto ya como construido, ustedes lo que pueden hacer es crear el nivel. ¿Se entiende, verdad? Vamos a ver si lo ves. Ya, entonces acá ustedes también hay mapas que son súper característicos. Por ejemplo, el mapa a la izquierda, ¿cuál es? ¿Lo conocen? ¿Nadie?
No. ¿Ese es el nombre? Estoy intentando leerlo, pero no puedo. Bueno, es de Skyrim. Ya, un mapa gigante. No lo reconocí en ese color, la verdad. Y este mapa es de... Este es más fácil. Que dice Hyrule. ¿Te alcanza a leer, no? Eso es del último Zelda. Del último CLS, del Breath of the Wild. Entonces son mapas ya característicos que uno va reconociendo. Eh, Imagínense la cantidad de personas que trabajaron en el level design. No solamente para crear este mapa, sino que además todos los componentes que tienen cada uno. Entonces, y este mapa además son mundos abiertos. Entonces, también es mucho más difícil tener una progresión del juego. ¿Ya? Y es por eso que esta progresión no es una progresión que te imponga el juego, sino que es una progresión que, ¿te acuerdas que hablábamos acerca de la narrativa emergente o de la mecánica emergente? Justamente este tipo de juego hace que tú puedas contar tu propia historia. O sea, yo juego el juego como yo quiero. Por ejemplo, en el Zelda yo puedo ir al dios que yo quiera. Eh, estos monos que hay que derrotar. Dioses se llaman, no me acuerdo cómo se llaman en realidad. O puedo, por ejemplo, llegar, ir a ver dónde está la celda de inmediato, pero no tengo el poder suficiente, por lo tanto tengo que hacer el típico camino del héroe donde tengo que ir mejorando mis habilidades para poder llegar de mejor forma allá. Pero eso cada uno lo va haciendo. Y es lo divertido de los juegos porque no es una película. ¿Te acuerdas que la película es súper lineal? Y en este caso nosotros tenemos control de lo que nosotros queremos hacer. Si yo quiero ir a jugar a una parte del mapa, lo voy a hacer. O tengo tantos objetivos también, algunos que son más grandes que otros. También hablamos de los objetivos que son a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Yo a lo mejor lo de largo plazo los voy a hacer igual, pero los de mediano plazo los puedo hacer como yo quiera también. O puedo hacer solamente algunos y otros no. Entonces yo voy decidiendo cómo quiero jugar el juego. ¿Ya? Este mapa de quién es? ¿Lo ubican? Aquí hay una pista. ¿Nadie? Bueno, de Counter Strike. Estos son los Worms. Este es el nivel. Bueno, son los niveles de Mario 1. Todos los niveles de Mario 1. Y este. Del Super Smash. Sí, demás. Ya. Ya. Entonces, ¿qué es un nivel? Eh, no solo basta diseñar el nivel por diseñarlo, sino que tiene que ser siempre con un propósito. Es decir, ¿para qué yo quiero este nivel? Es decir, mi juego tiene una historia que relata la historia de Pepito, que tiene que conseguir la espada del augurio para poder derrotar al malo que capturó a la mamá, por ejemplo. ¿Ya? Y ese juego está basado en varios niveles. Ya lo mismo que le estaba diciendo ahora en la línea de tiempo esta. Yo primero tengo que ir definiendo los niveles de forma general. Es decir, si el juego tiene 10 niveles, ok, ¿qué pasa en el primer nivel? Todos los niveles tienen que tener un propósito. Tiene que pasar algo distinto, irruptivo, es decir, que te pueda cambiar la forma de cómo tú estés pensando el juego. Que te muestra una mecánica nueva, que te muestra algo de la historia, eh, que haga algo importante dentro del juego. ¿Ya? Si el nivel no tiene un propósito, el nivel no sirve, así de simple. ¿Ya? O también puede haber niveles donde tú puedes distraerte o puedes descansar también, que también es válido. ¿Ya? Pero siempre tiene que haber un propósito. Como dice acá, ¿para qué fue creado el nivel? Todos los niveles tienen que tener algún propósito, si no, no sirve. Y dentro de ese nivel ustedes después van descomponiendo cómo lo van a hacer. Ya siempre el nivel tiene que ser divertido. Eh, Esto es importante, nosotros somos guías. Ya, si el jugador no sabe qué hacer dentro del nivel, es culpa nuestra, como diseñadores. ¿Ya? Como dice acá,
nunca debemos hacer que el jugador se pierda o no sepa qué hacer en el nivel. Siempre, siempre, siempre ustedes tienen que tener un objetivo. ¿Ya? Fíjense en el nivel que acabamos de ver del Mario en las cataratas. El juego parte con una cinemática, ¿cierto? Y te dicen, como les mencionaba, te dicen con la cámara, te apuntan y te dicen, eso es lo que hay que hacer, ese es el objetivo. Después tú pasas su objetivo y te muestra esta mona que está arriba con las tres lunas. Te la muestra de espalda para no revelar a lo mejor el personaje de inmediato. Pero te la muestra, te dice, ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces, el objetivo principal del juego es salvar a la princesa como en todos los Mario. Bueno, en casi todos los Mario. Derrotar a Bowser. Pero hay algunos desafíos que son o objetivos que son dentro del mismo nivel y que son objetivos más pequeños. ¿Ya? Entonces, para crear un nivel siempre es importante comprender las restricciones primero. Ya sé, aquí hay 5 consejos que son importantes. En general, ustedes van a hacer juegos con otras personas también. Ya sean compañeros, ya sea alguien que le esté pagando por hacer videojuegos, puede ser su jefe, puede ser un publisher, puede ser una empresa que los contrata, etcétera. Entonces, primero es importante comprender las restricciones, ya sean restricciones políticas, ya sean restricciones monetarias, restricciones del equipo, del hardware, etcétera. ¿Ya? Si ustedes no entienden bien las restricciones que tienen ustedes, no van a saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Yo puedo decir, no, yo quiero hacer un nivel de Fortnite. Bueno, hazlo. Pero ¿tenéis la plata para hacerlo? ¿Tenéis las personas? ¿Tienen la experiencia para hacerlo? Por lo tanto, ustedes que están haciendo videojuegos, les recomiendo siempre hacer juegos, terminar juegos que sean lo más chico posible. Es decir, para que ustedes entiendan todo el proceso, para que vayan entendiendo qué pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Ya? Aunque usted diga, no, yo además puedo hacer un juego en 3D, a lo mejor lo voy a hacer, pero ¿cuánto te va a demorar? ¿Qué tan difícil va a ser? Todo lo que significa el tiempo, la plata, y lo más probable es que no funcione al tiro. ¿Ya? Hay muy pocas personas que pueden decir que, yo creo que casi ninguna persona que puede decir que él llegó y hizo un juego grande a la primera. Imposible que sea. ¿Ya? Y bueno, ¿y qué a costo? Esa es la cuestión, ¿a qué costo? Entonces siempre, comprender las restricciones, después una lluvia de ideas y decir, ya chiquillo, ¿qué se le ocurre? ¿Esta es la historia del juego o este es el concepto visual del juego? Vamos viendo. Tirando ideas, todas las ideas son válidas, se van acotando, se estructura de qué forma se puede hacer el nivel, ¿ya? Después hacer un diagrama de burbuja, que es ir creando los sectores y cómo estos se van uniendo. ¿Ya? Después mapa aproximado de cómo quería el juego y después ya finalizar el diseño completamente. ¿Ya? Entonces, vamos al detalle. Poner restricciones comerciales, franquicias, de audiencia, legales, del motor, que es el motor que estamos usando un poco el adecuado. ¿Ya? Ya, bueno, lo que estaba hablando, teniendo restricciones, podemos ir dando ideas de cómo podemos hacer cada uno de los niveles. Cada idea interesante, una idea interesante es poder reducir los niveles en áreas. Dentro de los niveles, volver a reducirlo porque ya teníamos como el juego completo, ¿cierto? Los niveles de qué va a pasar en cada lugar. Y luego dentro de cada nivel, definirlo en área. Ok, en esta área, como por ejemplo en el Mario Odyssey, en la primera área va a aprender cómo usar al champ. Pero mientras eso no pase, yo no le voy a abrir la puerta para que siga avanzando otra área. Ya, bueno, esta frase igual es importante, ir para conquistar, ¿ya? Que significa justamente ir viendo como desmenuzando cada vez más el nivel y decir, ok, en esta partecita va a pasar esto, en esta otra partecita va a pasar esto, y vamos diseñando por partes, ¿ya?
Eh, bueno, que si por ejemplo queremos aprender de varios desafíos de forma aislada, es decir, vamos a hacer un desafío primero, después otro desafío, y después vamos a hacer que esto se junte, ¿ya? Y esto se conoce como una rampa de intensidad. La rampa de intensidad es muy parecida a lo que hablamos acerca del flow, ¿ya? De lo que es la tensión dentro del juego. Una rampa de intensidad, ¿se acuerdan cuando hablamos de Star Wars también? De la trama, de que al principio partía muy fuerte, después tenía que haber un descanso sí o sí, o si no uno se abruma. Pero siempre tiene que ir como increciendo, que significa cada vez que haya más intensidad, los peaks, ¿cierto? De cada una de estas ranuras deberían ir aumentando para que el juego tenga un mejor desenlace. También va muy arraigado acerca de del guión. ¿Recordaban que el guión hablábamos de que partíamos con una trama, se desenvolvía la trama, había un punto de inflexión, después había un desenlace dentro del juego? ¿Ya? Ya, esto es muy importante. Yo le hablaba acerca de los warp. ¿Se acuerdan? Que les dije, estos son monitos em, que te atacan de varios y son fáciles de matar. Dentro de los videojuegos existen varios arquetipos, es decir, tipos de enemigos. ¿Ya? Por ejemplo, en el Mario, estos monitos, que le vamos a decir tipo A, se caracterizan porque son de los primeros que salen dentro del juego, porque se pueden matar de una vez y generalmente hay más de uno. Se atacan por grupo. ¿Ya? Aquí hay otro tipo, que es el tipo B, que te puede disparar de rango. Te puede atacar por rango. O sea, desde lejos. Que puede ser un arquero, te pueden disparar no sé, una catapulta, etcétera. O sea, cualquier cosa que te pueden disparar de lejos. Hay otros, por ejemplo, que son melee, que son lentos, son fuertes, como unos golems, no sé. Y también hay otro tipo que puede ser, por ejemplo, una rampa o un salto, aquello en vacío. ¿Ya? Aquí hay arquetipos A, B y C. ¿Qué otro tipo de arquetipos ustedes conocen? ¿De enemigos o de dificultades? Eh, por ejemplo, en los Far Cry, el típico enemigo pesado, que uno no puede al principio derrotar a cuerpo como todos los demás enemigos. Ujú. Tiene que ir y apechugar nomás, básicamente. Claro, como los golems, ¿cierto? Pero Ah, siempre son como más lentos. ¿Ya? Porque si son rápidos y te pegan y te matan de buena, es como. Son muy up, ah. ¿cierto? ¿Qué otros tipos de dificultades conocen? O de enemigos. El arquetipo del enemigo invencible también. Cuando sabemos que podemos hacer algo, pero no lo tenemos claro porque llega un momento en que nos damos cuenta que no estamos haciéndole daño o no está sufriendo ningún cambio en realidad. Tipo, no sé, pues este enemigo que aparece en el Mega Man X al Mm. principio, que llegamos al final del nivel y uno dice, bueno, ya, vamos, peguémosle. Pero llega un momento en que empieza a pegarnos más a nosotros y terminamos por desencadenar las cinemáticas que hacen que empiece realmente la aventura. Claro, ese es como que te dicen, oye, este es un jefe. Y si tú no adquieres como los poderes o todo esto del camino del héroe, ¿cierto? Que va progresando el personaje, no hay poder matarlo. Entonces te muestran el objetivo final al principio, que es derrotar a este mono rojo, ¿cierto? Em, como se fijan acá, hay enemigos, pero el C no es un enemigo, es como una dificultad. Es como saltar una rampa. ¿Qué otro tipo de dificultades, por ejemplo, conocen que no sean enemigos? Quizás la dificultad de la precisión,
Tipo, hay veces en que hay objetivos que uno tiene que hacerlo o dentro de un límite específico de tiempo Ujú. o haciendo que suceda, no sé, un quick time event con algún movimiento que uno tiene que tener buenos reflejos. Claro. Eh, Más o menos conociendo los patrones, ¿cierto? Correcto. Super. Gabriel dice, en el Crash hay enemigos que te matan fácil, en el segundo nivel aparecen obstáculos que no pueden matar y enemigos que no se pueden saltar para matar. Claro. Hay, hay como obstáculos también. Por ejemplo, lo que hablamos acerca de las sierras de Super Midway, que son objetos que tú los tocas y te matan al tiro. O pinchos también que pueden haber. eh, o no sé, pues, objetos que te caen encima y te matan. Ya. Entonces, la idea de esto es conocer no solamente exactamente el enemigo en sí, sino que arquetipos, porque estos se van repitiendo. Y esto es importante porque la gente ya los conoce ya. Lo que hablábamos delante, de la importancia de poder conocer este tipo de enemigos. Y dentro del mismo juego también, por ejemplo, estos monitos se ven reflejados en varios monitos. Porque estos son monitos que tú los des vuelta, los puedes tirar. Hay otros que los matáis de una, otros que le tenéis que pegar dos veces, como las tortugas, por ejemplo. ¿Ya? Pero lo importante es definiendo este tipo de arquetipos, es decir, cuáles son los enemigos que yo quiero que aparezcan en mi juego, o las dificultades que quiero que aparezcan en mi juego. Siempre tienen que haber dificultades, o si no, no hay ningún brillo del juego. Siempre tiene que haber un tipo de dificultad, un desafío que yo pueda superar. Ya, volvemos al gráfico del flow. Si el objetivo es muy difícil, yo me voy ¿cómo se llama? Abrumar y me voy a ir. Y si es muy fácil, me voy a aburrir. ¿Ya? Entonces tenemos tres, A, B y C. Cuando ya tenemos estos arquetipos, que ustedes pueden jugar otro juego y decir, mira, este tipo de juego, este tipo de enemigo podría servir. Les recomiendo mucho que jueguen Hollow Knight, porque existen 200 y tantos enemigos distintos. Como 230 creo que eran. Y son bacanes porque... ¿Y qué es la gracia del Hollow Knight? Que todos los enemigos tienen dificultades distintas, movimientos distintos. No hay uno que se repita como tal, pero sí se parecen mucho. Pero, eh, pero tienen algún movimiento distinto. Obviamente todos los personajes que se ven iguales van a tener una mecánica igual. Ya si ustedes colocan erróneamente dos modelos iguales pero funcionan distintos, eso no habla bien de su proyecto o de su juego. Porque yo lo que tengo que hacer es dar información al jugador y cuando se la aprenda la puedo ocupar para su bien. ¿Ya? Entonces, no coloquen enemigos que sean o que se vean muy parecidos y hagan algo totalmente distinto. De repente pasa que tenía un personaje y el personaje hace algo, pero después el personaje en vez de que sea azul es rojo. ¿Ya? Ahí le damos una distinción súper clara. Por ejemplo, las tortugas del Mario, que nosotros en el caparazón, imaginemos el Mario World, que hay distintos tipos de caparazones. Nosotros ya sabemos que el caparazón se comporta de cierta forma, ¿cierto? Porque es una forma que se va repitiendo. Pero todos los caparazones tienen distinto color. Y eso hace que de alguna forma funcione distinto, sobre todo con Yoshi. ¿Ya? Y la idea también de la introducción de este personaje, que hay un montón de cosas nuevas que puede hacer con él. Entonces, si en Mario salta arriba una tortuga, por ejemplo, amarilla, la tortuga se va a salir del caparazón y tú puedes llegar al caparazón y puedes tirarlo. O sea, de cualquier color. Pero si te comes a Yoshi, si tú te comes y escupes una caparazón verde, por ejemplo, va a funcionar de la misma forma que funciona cuando tú pescáis al Mario y lo tiráis. Pues si te comes una roja, te tira fuego, si te comes una amarilla, podéis como pegarle al suelo y hacer un montón de cosas.
Si te comí una morada, puedes volar casi infinitamente y así. ¿Ya? Entonces, si fijan, nos va dando feedback de los objetos distintos. Bueno, arquetipos. Cuando ya definamos qué arquetipos queremos, nosotros vamos a ir colocándolo dentro del juego. Ya aquí, por ejemplo, se detalla lo que estaba diciendo. El Warmer es pequeño, muere de un solo golpe y trabaja mejor en grupos grandes. ¿Ya? Son todos los monitos que te van atacando. El segundo es un enemigo a distancia. Ya se para en un lugar generalmente y te dispara. ¿Ya? Por ejemplo, este tiene una variante, eso es importante, una variante que está arriba de una cosita, que es como una nube, creo que era, o alguna plataforma que se mueve. ¿Ya? También está otro que te tira estos monitos con púa. ¿Ya? La diferencia, si fijan, el arquetipo es el mismo, pero cambia porque estos martillos te lo tiran y desaparecen al tiro. Los otros monitos con púas se quedan ahí. ¿Ya? Y también las brechas de terrenos pueden ser esta misma, pueden ser alguna plataforma que se está moviendo, ¿ya? Pero sigue siendo el mismo arquetipo, ¿ya? Bueno, una de las cosas importantes que también hablamos con la cueva novato y todas esas cosas, que el personaje, o sea, que el jugador puede experimentar lo que está haciendo, que interactúe, que en este caso lo que yo le decía antes, que si tú vas caminando, porque si tú no te mueves, el juego no avanza, tú no puedes hacer nada. ¿Ya? Si tú avanzas, te mueves, este te va a matar sí o sí, si tú no saltas. ¿Ya? Y bueno, y te dice que ahí te muestra la mecánica de intrepida, te quitan uno y lo gustan. Después tú dices, ok, tengo que hacer algo distinto para poder saltar al Goomba. Quizás a usted ahora en este momento les parezca como obvio, ¿ya? Pero este juego marcó mucho el diseño de videojuegos porque antes no existía nada parecido. Y lo que hicieron fue una obra maestra. Lo que decía justamente en el video el tipo que hablaba. Antes no se sabía nada, no había juegos plataformeros de esta forma. Había en algunos antes, pero no eran así. Entonces, dejen que experimente, que actúe, déjenlo probar, explorar sus mecánicas nuevas. Eh, ¿Ya? Y esto se repite en todo, o sea, si ustedes se fijan, esto pasa lo mismo que vimos en el Mario Odyssey y pasa en todos los Mario. Que primero te presentan el juego, te hacen una introducción de qué se trata este juego, esta versión del juego, parte el juego, te meten en una cueva novata, te dejan moverte a hacer algo y te van metiendo las mecánicas nuevas de a poquito y te van dejando experimentarlas y como les decía, si tú de repente no haces algo, eh, no puedes pasar. Así de simple. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver una rampa de intensidad. Si se fijan acá, dice A, ¿ya? Después dice B, después dice A con B, después dice C. Lo que quiere decir acá es que primero metamos el arquetipo A, luego el B, después mezclémosla y después metamos el ABC. Perdón, el C. Vamos aquí. Luego A con C, después B con C y después al final A, B con C. Si se fijan, en un nivel con tres arquetipos, nosotros hacemos un juego mezclando estos personajes. Entonces la curva de la rampa de intensidad va creciendo, ¿cierto? Después, acá por ejemplo, A con C baja un poquito, porque aquí va arriba, ¿cierto? Aquí sube un poquito más, y después aquí sube harto más en A con B, ¿ya? Pero luego baja un poquito la dificultad en C, porque es solamente una dificultad, pero es una dificultad distinta. Luego en A con C vuelve a subir un poquito, B con C sube un poquito más porque B es más difícil que A, y al final se mezcla A, B y C. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Este es un ejemplo súper lineal,
Es súper simple. Después se van a dar cuenta que se mezcla mucho esto. Ya, es importante no repetir las combinaciones. ¿Ya? Porque si no, piensen siempre que uno como jugador, al tener un desafío, lo quiere solucionar. Cuando yo lo soluciono, no quiero que ese desafío vuelva a aparecer, porque yo ya lo solucioné. Ya si me dicen, no sé, ustedes en el colegio te dicen, ya ¿cuánto es 2 más 2? 4. Te aprendiendo a sumar obviamente. Después te vuelven a decir, ya, ¿y 2 más 2 cuánto es? 4. Ya, ¿y 2 más 2? 4. No tiene ninguna ciencia. Como yo quiero que me vayan diciendo, ya que partamos básicos, ¿cierto? 2 más 2, después vamos subiendo la dificultad, después con suma de dos números, 81 más 36, ahí es más difícil que 2 más 2, ¿cierto? Después 81 más 36 más 57. Ah, ya tenemos tres números, ¿se fijan? Vamos subiendo la rampa de intensidad. Después, ok, agregamos 17 menos 4. Oye, pero esto no lo conocía. Bueno, te lo enseño. Esto en vez de sumar, resta. Ah, ok. Y después empezamos a sumar dos números, restar uno. ¿Se fijan? O restar tres números. Y así vamos subiendo la intensidad de a poquito. Después vamos a multiplicar, que es la forma que ustedes le enseñan en matemáticas. Después dividir, después fracciones, ya después potencia, después raíces, después funciones, después integrales, y así. ¿Ya? Pero siempre las integrales, por ejemplo, no suma, o resta, o divide, ¿ya? Entonces, la rampa de intensidad también va aumentando un poquito. También como la vida, pues. Uno va caminando, después va corriendo, después va haciendo cosas más difíciles, anda a caminar, o a comer solo, ¿ya? De a poquito va creciendo. Ya, y hay un tema bien importante que se llama The Rule of Seven, que se dice que siempre, o sea, una buena opción de esto es que uno por cada nivel coloque variantes, o sea, coloque 7 variantes de las complejidades. En nuestro caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Es decir, que por cada nivel hagan siempre 7 para que sean más o menos equilibrados los niveles. Por ejemplo, en Mario 3, más o menos los niveles son del mismo tamaño, de la misma longitud, ¿ya? Pero siempre tratar de que hayan 7 desafíos distintos, sin repetirlo obviamente. Y acá en la regla de los 7, o de Rule of 7, se introduce el tema del descanso, que en este caso se marca como R, de rest, de descanso. Y se dice que uno puede ir jugando con la estructura de cómo se ven este arquetipo. Entonces, por ejemplo, acá hay una configuración que es 3-2-2, que significa que por cada 3 arquetipos, es decir, A, B y C, haya un descanso. ¿Te fijan? Después dice 2, ok, va 1, 2, descanso. Y después al final los otros 2. ¿Ya? Siempre es importante los descansos. Entonces, cuando ustedes quieren hacer juego y poner enemigos, hagamos un arquetipo, veamos cómo lo mezclamos, estos arquetipos, y después ver cuál es la mejor opción para descanso. ¿Ya? Aquí vamos a ver un ejemplo. Si fijan acá, está el A, es decir, solamente tengo 3 enemigos que voy a entender cómo funcionan, los voy a derrotar. Después viene B, que está este personaje solito. Después una mezcla de A con B, ¿ya? Y después un descanso. Y este descanso en general también viene un premio.
de que son moneditas, o puede ser algún power-up que me ayude a pasar la etapa más fácil, ¿ya? Eso también es importante, si yo veo que el nivel está muy difícil, ok, te ayudo de alguna forma. ¿Y cómo te ayudo? Con un power-up, que obviamente me pueda servir para derrotar a los enemigos, ¿ya? Después que salgo, fíjense que esto es lo mismo que vimos en el Mario 1, que hay un salto, pero no puedo morir, ¿ya? Aquí si fijan no hay saltos. Entonces yo salgo, otro pequeño premio, subo, acá lo más probable es que aparezca algo para ayudarme. Después mezclo A con C, que sería el salto, más el... Esto es como una cueva novata, una mini cueva novata que me enseñan a saltar, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo podría no saber cuánto salta el personaje, o si puedo saltar corriendo. Ya, aquí tengo opciones de experimentarlo. A con C, que ya es el salto ya, con el monito. Después viene B con C, que sería el salto con este otro mono. Y al final ya, bueno, un pequeño descanso otra vez. Ya, y un premio, es decir, que, pasaste un desafío, te regalamos algo. Y finalmente ya la parte más difícil, que sería A, B y C, donde se mezclan las tres dificultades, ¿ya? Otro de los aspectos importantes es el tema de la evolución de los desafíos. Bueno, aquí no lo mismo esto de que tenga sonido. Analicemos este videito. Ya como acá dice, es un loop básico, ¿cierto? Si fijan acá, aumenta un poco la dificultad, que esto se llama evolución. Ya, la evolución es cuando yo pesco el mismo problema y lo hago un poquito más difícil. Si fijan acá, ¿por qué esto es más fácil que el otro? ¿A alguien se le ocurre? ¿Que este? ¿O por qué este es más difícil que el otro? Son más altos. ¿Son más altos? ¿Más alto? ¿O hay que saltar más? Se saltar dos veces y la otra plataforma también se mueve de arriba abajo. Solo hay que alinearse con ella. Ya, ¿cierto? Es que son dos cosas. Primero esta, y después vamos a la otra plataforma. Pero acá si fijan, fíjense si lo analizamos bien esto, si lo analizamos bien, como al medio, en la parte de acá del medio, casi siempre hay una plataforma. Si ven que la plataforma está acá o está acá, pero aquí en medio siempre tú te puedes caer. Es como mentira que puede... O sea que acá en medio no hay plataforma. Siempre aquí hay plataforma. O arriba o abajo. En cambio acá hay como un espacio un poquito más alto de probabilidades que te puedes caer. Porque la plataforma se mueve más, ¿ya? Esto se llama evolución. Es un pequeño reto. Y justamente acá le agregamos una complejidad extra, ¿cierto? A la plataforma que sube abajo. Aquí hay un premio, un descanso. Luego acá se vuelve a mostrar la evolución, ¿cierto? Pero además se le agrega un nuevo componente que se llama acumulativa evolución porque es la acumulación, ¿cierto? De lo que habíamos visto antes más un pequeño salto. La dificultad de esto es que yo ya no tengo todo el tiempo del mundo para saltar, sino que tengo que esperar que esto esté abajo. Si está arriba, voy a morir, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo de salto
o el tiempo que tengo para poder saltar se me disminuye mucho. ¿Ya? Porque tengo que estar calculando este movimiento más este. ¿Ya? Tanto el tiempo de reacción menor. Aquí nos dan un pequeño descanso. Aquí hay una expansión. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia del salto es mayor. ¿Ya? Entonces lo que voy haciendo es que es el mismo problema, pero le agrego una pequeña dificultad extra. Y eso se agradece mucho entre los juegos. Solamente eso. Acá lo mismo, pero ¿qué pasó? Hay dos de estos. Por lo tanto, el tiempo que tengo para saltar, que era lo mismo que antes, es el mismo, pero le agregaron una sierra extra. El tiempo que tengo para saltar se disminuye a la mitad. Porque tengo que esperar básicamente que los dos estén en medio para yo poder saltar. Porque si no, hay uno arriba y uno abajo. Pero es el mismo problema, pero amplificado. De hecho, los chicos que hicieron el Super Midway ocuparon las sierras porque ya se conocían Mario Bros. Ya que es un juego que se basaron harto ellos para el Super Midway. La diferencia ahora es que el nuevo desafío es que la plataforma, que sería esta misma, se va en vertical. ¿Ya? Si se fijan, esta es amarilla y esta es azul. ¿Por qué? ¿Por qué esta no es amarilla? ¿Quién se le ocurre? ¿Por qué no se mueve de la misma manera? Porque no se mueve, por cierto. Cristian dice como un tutorial de cómo funciona. ¿A qué te referís, Cristian? Sorry. Creo que vi el chat un poco tarde. De lo que... Sí, pero bueno, sí, si te refieres a este video, es un... Claro, es como un tutorial, te va mostrando... O la cueva novata, a lo mejor te estáis preguntando por eso. Pero sí. Ya, es distinto. O sea, es distinto color porque funcionan distintos. Recuerden que siempre nosotros le estamos enseñando al jugador. Cuando él ve que hay una plataforma que tiene... Bueno, aquí se viene igual aquí, estas tres. Que es amarilla, ¿ya? Y tiene un motorcito, significa sí o sí que se va a estar moviendo en cuadrado. Sí o sí. ¿Ya? No puedo mostrar o por un reel. Ya no puedo mostrarlo de otra forma. Cuando tenemos la plataforma amarilla, pero sin este motorcito, significa que va a subir y bajar. ¿Ya? Y si se ve en azul con el reel, significa que va a avanzar hacia adelante por un reel. Entonces lo que yo voy dándoles es darle conocimiento, se lo voy explicando al jugador, le voy enseñando cómo funciona el juego. Aquí yo veo un azul y sé al tiro que se va a ir moviendo. Ah, pero tengo una dificultad extra que tengo que bajarme, porque si no hay unos pinchos y voy a morir. Y ahí les pongo una tortuga ahí para que sea más difícil. Ya, y finalmente acá se agregan la sierra y la otra que amarilla. Nunca supe por qué muere jugar ahí, pero bueno. Ya, lo importante es que ustedes entiendan que hay evoluciones dentro del juego. Y esto sirve mucho porque... y Nintendo, por eso pongo este ejemplo, y si ustedes investigan, si investigan, siempre va a haber algo parecido de Nintendo, de que ellos van usando los mismos desafíos y se van repitiendo, se van mezclando, van evolucionando, ¿cierto?
y es porque hacer muchos desafíos dentro de un juego es difícil. Y esto sirve mucho para poder agregar contenido al juego. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Ya más o menos espero que puedan ir visualizando también lo que ustedes pueden hacer con sus proyectos. ¿Ya? Este sí lo voy a poner con sonido. Miremos en YouTube mejor. Hey, this is Mark Brown with Game Maker's ¿Pueden? ¿Se escucha, cierto? Toolkit, a series on Sí, video profe, game. se puede escuchar bien. Ya, este está en inglés, ya, así que voy a ponerle acá subtítulos en español. Si por algún minuto no alcanzan a leer algo, tienen alguna duda, lo paramos y lo analizamos, ya, no hay ningún problema con eso. Esto es lo que ha hecho tan famoso Nintendo, este video. Este video muestra muy claramente lo que algunos le dicen el método de Nintendo, de cómo ellos van evolucionando cada mecánica. Y se van a dar cuenta que es lo que hemos estado conversando. Ya, ahí va. Hi, this is Mark Brown with Game Maker's Toolkit, a series on video game design, and I want to talk about Super Mario 3D World, a game that is bursting at the seams with ideas. This is a game with conch doors and flip switch panels, double cherries and cannon boxes, switchboards, ant troopers, beat blocks, trapezes, grump blumps, footlights and piranha creepers. This game has innovation in abundance. So how does Nintendo manage to cram so many mechanics into the game without making it bloated or incomprehensible or stuffed with tutorials? You best ask this guy, Koichi Hayashida, who is co-director of 3D World and has, over the course of a few games, developed a level design philosophy that allows for rapid-fire invention. Essentially, stages are 4-part, self-contained showcases for new ideas, where a mechanic can be successfully taught, developed, twisted and then thrown away in about 5 minutes flat. Each level starts by introducing its concept in a safe environment. Cakewalk Flip has panels that switch from red to blue when you jump, and you'll see that as soon as you hop up to this platform. The first batch of panels are hovering over a lower level, so if you fall, you don't lose a life. The concept is then established further. In this section there is no safety net, and here you'll have to deal with the flipping panels as you climb up the cliff face. Then comes the twist. Towards the end of each stage, the concept is turned on its head in some way, to either challenge your mastery or to make you think about it from a fresh perspective. In this case, we have to deal with the flip panels while also dodging the blast radius of this bumper enemy, which we fought a little earlier in the stage. And finally, we get the conclusion. Each level gives you one last chance to... Se fijaron que al principio había... Esto lo voy a... para que quede bien claro. Al principio acá muestra la cueva novata, que es decir, te enseña la mecánica. Si fijas, no hay ningún tutorial, nada. Te induce a que tú experimentes, ¿ya? Y acá tú te puedes caer sin ningún problema, porque no puedes morir. Luego acá te muestra la dificultad, que si, o sea, es lo mismo, pero si te caes te mueres. Luego te introducen que eso podría ser, por ejemplo, la dificultad A. Luego te muestran otra dificultad, que son estas cositas que te tiran como un destello, no sé, esto, que te matan, ¿ya? Pero te lo tiran solo. Y luego acá te los mezclan. Bueno, aquí tenemos los famosos Worm, te mezclan eso y te mezclan después esto con eso. ¿Ya se entiende? With the flip panels, while also dodging the blast radius of this bumper enemy, which we fought a little earlier in the stage. And finally, we get the conclusion. Each level gives you one last chance to show off your skills with a suitable flagpole sequence. Hayashida has explained in an interview with Gamasutra that he's inspired by a narrative structure called Kishu Tenketsu, which is used in 4-line Chinese poems and 4-panel Japanese comics. Each of these stories introduces a concept, develops it, hits you with a twist that changes things, then offers a conclusion.
So, similarly, each Mario level has a satisfying arc of introduction, development, twist, and conclusion. Optional collectibles like green stars and stamps offer even more twists and even tougher challenges, and Nintendo can swap out the flagpole conclusion for a boss fight, like in Bowser's Highway Showdown, which introduces and develops explosive footballs in preparation for a battle against Bowser. And it can also reintroduce mechanics from earlier in the game at a moment's notice, confident in the knowledge that if you've got all the way to the Bowser Express, for example, you'll know about swinging spikes, conch doors, bullies, and ant troopers from your run-ins in previous stages. It's interesting to see how this design changed over time. You start to see it form in Super Mario Galaxy, where Hayashida was level design director, but the game's galaxies are more often a hodgepodge concoction of gimmicks rather than a single concept which is seen through from introduction to conclusion. Take Gusty Garden Galaxy's Bunnies in the Wind, which is initially about these floaty fluffs, but then it's about beanstalks and it concludes with a foot race with a rabbit. Don't get me wrong, this game is brilliant in its unpredictability and it offers a very different feeling to 3D World, but it also means that mechanics aren't always given the time to mature, and you're not always given the chance to learn properly. The game can throw too many concepts at you at once, like in Flip Switch Galaxy, and it relies on standard teaching mechanics like in Bubble Breeze Galaxy. In Mario Galaxy 2, on which Hayashida was director, levels are more often about single concepts, and that familiar narrative structure can start to be seen. Beat Block Galaxy introduces the level's concept in a safe way, develops it over the course of the stage, and offers a twist with a madcap Silver Star dash. And in Super Mario 3D Land, Hayashida seems to enforce his philosophy much more rigorously. World 2-2 is all about snake panels, 2-4 is on reversible platforms, 3-4 is about falling blocks, and so on. By 3D World, the philosophy is in full force, and the ideas are also used at times in the spin-off Captain Toad Treasure Tracker. Concepts can be introduced, developed, and twisted, though it's often a little less focused because the stages can be more open-ended. This is not the first time that Mario games have taught you in an organic way. In the first Super Mario Bros., Shigeru Miyamoto needed to find a way to let you know that mushrooms are good, whereas the mushroom-shaped Goombas are bad. So when you unleash the first mushroom and watch it bounce off the pipe and start to close in on you, even if you try to hop over it, you'll hit your head, get bounced into the mushroom, and see that it's not an enemy after all. And it's definitely not the first time that Mario has had throwaway ideas and one-time snippets of fun. Way back in Super Mario Bros. 3, the Goomba's shoe power-up only appeared in a single level. After 5-3, it was never seen again. But what it means is that Nintendo has developed a handy, reusable structure that allows for inventions to be taught, developed, twisted, and thrown away, and it's something that you can use too. You've just got to come up with some clever ideas and interesting twists. So, good luck. ¿Le gustó el video? Sí, Está bastante buena la explicación, o sea, los momentos son clave para ejemplificar. Ese es el famoso método de Nintendo. Lo invito a buscar más información de esto porque de verdad es mucha info, pero aquí trato de compilar lo que más puedo y también los aspectos más importantes. Pero hay mucho más info donde te van explicando mejor y todo eso. Pero bueno, en Nintendo gracias a esto, a la forma de cómo, como decía en el video, la forma de cómo ellos pueden meter tanta mecánica y que no se vea saturado. Y sin ningún tutorial. Es como en la vida, pues experimenta cosas, aprende. Yo tengo un hijo de 3 años y hacemos cosas para el colegio, cosas así. Y veo como él va aprendiendo también, y eso igual es como súper enriquecedor para mí como profesional, porque entiendo la forma de que un ser humano que está como casi sin contaminación de la sociedad, va aprendiendo. Cómo lo hacen de forma como automática, como natural, ¿no? Y se tiene hermanos chicos, o quizás papás también pueden entender lo que le estoy diciendo. Pero siempre traten de pensarlo de esa forma. O ustedes cómo aprenden algo nuevo. Entonces,
Eso es fundamental igual. Eh, bueno, en la vida uno igual se equivoca, ¿cierto? Fracasa, se levanta nuevamente. En los videojuegos lo mismo. Hay que dejar, ¿cierto? La instancia de que a lo mejor que no muera el tiro, pero que sí puede equivocarse. Que sí, que es lo que la cueva novato. Que se equivoque, que aprenda, que entienda cómo funciona. Y después, ¿qué hacer con eso? Y como decía ahí, de repente desechar también la mecánica una vez que ya la utilizaste lo suficiente o ocuparla un poco más adelante. Por ejemplo, en el caso de la bota que decía, que la ocupáis en un nivel o en un par de niveles y después ya no la ocupáis más. Em, Tratar siempre de evitar un poco eso. Aunque de repente si ya te das cuenta que la mecánica ya la usaste para tu propósito, la elimináis y no, pues tenéis más. Ya, obviamente va a depender del juego que hagan y en sus habilidades también como diseñadores. Entonces, una vez que ya tenemos ya estos estereotipos, tenemos ya armado lo que es lo que queríamos mostrar con cada nivel, vamos a hablar acerca de este concepto que se llama diagrama de burbuja o caminos. ¿Ya? Em, Veámoslo. Los caminos en general lo que hacen es conectar dos lugares en particular, que pueden ser niveles, por ejemplo, o sectores de un nivel. Entonces, lo que vamos a definir acá es que hay un camino, ¿ya? Entre los dos caminos hay una rampa que va a ser una unión entre ellos, ¿ya? Existen varios tipos de rutas. Puede ser una ruta lineal, que generalmente los juegos son así, con algunas rampas opcionales, que yo podría ir o no ir. Hay otras que son como forked, que la que pasa es que yo voy de un lugar a otro, después vuelvo, después voy a otro, después vuelvo, después en opcional, y así. Y después está el Spiderweb que tú ya podías, es como como lo dice el nombre, es como una tela de araña, que tú puedes ir por distintos caminos. Por ejemplo, acá yo estoy en el uno y puedo ir al 2 ya, 3 y llego al 4. Pero también puedo ir por acá, 2 3 y 4. O puedo solamente ir al 2. O puedo ir 2 3 4 o 2 3 4. ¿Ya? Es decir, que puedo tener diferentes alternativas para, para terminar el nivel. Puedo irme por un lado o puedo irme por otro, pero sigo avanzando. Este es un ejemplo de camino lineal, donde hay un principio y un final. Este es Forkes, donde por ejemplo hay un hub acá, y tengo que ir a un lugar, encontrar la gema, después ir a otro lado, sumar otro espacio, y al final siempre hay es un juego más abierto. Ya bueno, y el Spiderweb que ya es una cuestión un poco más compleja. Una vez que nosotros terminamos ya de crear estos caminos, estos paths, nosotros ya vamos a empezar a hacer mapas aproximados, que es más o menos lo que nosotros queremos ir generando. Generalmente se puede hacer en el papel, que es un prototipo, ¿ya? Y algo tan simple como esto funciona perfecto, donde yo le pongo letrita y esa letrita yo le pongo algún significado. Por ejemplo, Swarmer, que ya dijimos que iban a ser personajes que me atacaban de varios, pero son fáciles de matar. Acá si fijan hay una evolución porque hay 4 en vez de 3. Ya después le agrego un melee. Después le agrego el melee más los Warmer. Después hay un R que es de rango. En este caso es de rango. ¿Ya? Y al final tengo R, S y también podría haberle agregado aquí un melee. ¿Ya? Para hacer el ABC. ¿Ya? Entonces lo que voy es que voy estructurando, ¿cierto? La rampa de complejidad dentro del nivel. Después lo voy armando de esta forma. Donde este, por ejemplo, podría ser uno de los niveles. En este caso es el 3. ¿Ya? Voy armando el nivel. Voy haciendo las subdivisiones. Voy haciendo la rampa de intensidad. Y luego voy, ¿cierto? Creando varios de estos niveles. Lo voy poniendo en escena y al final lo voy juntando.
lo voy juntando, claro, para hacer el nivel completo. Y es importante intentar siempre aumentar la intensidad del juego. Si no aumenta la intensidad, no tiene un desafío mayor y muy a frustrar. O muy a aburrir, en realidad. Ya siempre llegar a una buena. Esto se llama pacing. ¿Ya? El pacing es todo la temporalidad del juego, el ritmo del juego. Es tanto en el flow del juego, en la mecánica del juego, el nivel del juego, el complejidad de sus habilidades, que es el flow también, el foco del juego, todo eso se llama pacing, ¿ya? Que es como nosotros llevamos el juego a nivel temporal. Combinar bien los enemigos, recuerden la regla de los 7, de Rule of 7. Siempre recuerden colocar descansos, ¿ya? Y entregar recompensas también para que el jugador sienta que vale la pena haber pasado esa dificultad. Por eso el Mario está lleno de regalos. O sea, Mario Odyssey, no sé, tenéis como 100, ¿no? 100 trajes distintos, ¿cierto? Con gorrito incluido, gorrito y traje. Y tú terminas el juego y te siguen agregando nuevos trajes para que tenga más rejugabilidad el juego. Claro que vale mucho más caro, entonces tienes que jugar mucho más para poder tenerlo. Pero es un desafío y vais ganándotelo y te van recompensando con eso. ¿Ya? Y bueno, al final de terminar el diseño, me faltan varias cosas igual. No, pero lo veo después. Algunos diseños se recomienda también que se pueden hacer directamente en el motor donde lo vayan a hacer, ¿ya? Pero es importante que ustedes hagan un esquema de diseño de nivel, sobre todo para el GDD. Lo importante es que todos dentro del equipo entiendan cómo va a ser el nivel y qué va a pasar en cada instante del nivel, ¿ya? Es por eso que primero tienen que empezar a establecerlo de forma muy general y decir, ok, este juego va a significar esto y vamos aquí en el nivel 1 va a pasar esto, en el nivel 2 va a pasar esto, en el nivel 3 va a pasar esto, a nivel general. Y después vamos de a poquito, vamos como mejorando cada parte. ¿Ya? Como dice acá también, es muy importante destruir o modificar un diseño antes que gastar tiempo en diseñarlo en el juego. Es mejor ver que la mecánica o que el diseño del nivel no funciona en un papel que luego que ya esté implementado, ¿ya? Mucho más caro. Es como un plano para una casa. Es mejor destruir el plano arquitectónico que destruir la casa, es más fácil. Ya bueno, y al final este mapa queda de esta forma. Donde ya hay uniones dentro del mapa, se van agregando puntaje, ¿ya? Se van agregando elementos. Y eso del level design. Voy a pasarle ahora lo que es documentación de bajo nivel, que es el GDD y prototipado, y vamos a hacer un ejemplo, o vamos a ver un ejemplo en realidad de cómo se pueden hacer estos niveles desde el diseño, ya pasar a la práctica. Ya vamos a ver lo que es el blocking y blockout. Ya, eso lo vamos a ver en la última hora. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? No. ¿No? ¿Alguien? Ya si no, nos tomamos 10 minutos de break y volvemos para la última parte.